Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hay nubarrones negros sobre la economía global. Bloomberg es un medio económico gringo respetado. Dice en un artículo reciente que las advertencias de una recesión mundial se están acumulando. China registró recientemente su peor crecimiento en 3 décadas, en 30 años. Alemania, la economía más grande de Europa, está al borde de una recesión. El Brexit parece inminente y puede muy posiblemente ser accidentado. Donald Trump en Estados Unidos no afloja en su guerra comercial con China y el capital parece estar migrando al dólar, golpeando a mercados emergentes como lo es Colombia. Esta discusión se está moviendo ahora, además, porque estamos en época de reportes de datos económicos del segundo trimestre de este año, del 2019, y en Colombia tenemos datos. Colombia en el Producto Interno Bruto creció 3% en los últimos 3 meses. Y este dato, en medio del clima global, le sirve a todo el mundo para decir cosas diametralmente opuestas. Por un lado, el gobierno de Iván Duque dice que es una maravilla, que es evidencia de reactivación económica, la reactivación económica duquista del futuro para todos. Dicen que en medio de las adversidades, comparados con países como Argentina y México que están en recesión, Colombia saca la cara. Según el ministro de Hacienda, Carrasquilla, el dato sería aún mejor, el de crecimiento Colombia, si no fuera por esas presiones externas adversas. El gobierno por ahora, y ya estirando toda credibilidad, se mantiene en que la meta de crecimiento de este año que habían trazado, más de 3,5% de crecimiento, se va a cumplir. Por otro lado, los más pesimistas dicen en cambio todo lo contrario. Dicen con buen tino que la meta del gobierno después del dato de hoy es incumplible. Dicen además que lo que muestra es que estamos estancados. Agregan que si las cosas empeoran en el mundo, si hay una recesión global, por ejemplo, Colombia está en una posición de mucho riesgo. Y entonces hoy creo que vale la pena poner a hablar a estas dos posiciones contrarias, porque lo que sí parece difícil es que la apuesta que ha hecho este gobierno, el de Iván Duque, de financiar todos los estímulos al sector privado, estímulos en la forma de gabelas y de reducciones de impuestos, con un mayor crecimiento económico, se puedan cumplir en medio de estos nubarrones internacionales. Y si la economía no crece, como se supone, terminaremos siendo usted y yo, vía impuestos, vía deuda, vía enajenación, los que paguemos esa cuenta pendiente. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche, ya estaban discutiendo si son de los nubarrones o de la maravilla. Sí sabemos quién es de la maravilla, se llama Daniel Wills, trabaja ahora para el gobierno, es el subdirector de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, era economista de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Pensilvania. En Pensilvania. Ya me acordé. Daniel, es un gusto tenerlo aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Daniel. Buenas noches a todos los televidentes, a los compañeros de mesa. La última vez hablábamos de las fuerzas animales keynesianas. De los espíritus animales, sí, señor. De los espíritus animales keynesianos, que no sé qué tantos keynesianos haya ahora en el gobierno, pero al menos uno. Edna Bonilla es contadora pública de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en estudios políticos, fue secretaria de Hábitat de Bogotá y está hoy en la Nacho. Soy profesora de la Universidad Nacional hace 20 años. Edna, muchas gracias por acompañar. ¿Usted es del optimismo desmesurado o del pesimismo arrebatado? Un pesimismo moderado. Un pesimismo no moderado. Exacto, es un poco realista. Sí. Eric Bejar es decano de Economía de la Universidad Central. Eric, es un gusto tenerlo aquí. ¿Y usted dónde está? Yo ¿En los nubarrones o en el sol brillante sobre nuestras...? Pues paso de uno al otro, pero soy muy realista. Es muy realista. Sí, sí, sí. En el realismo de los nubarrones. Luis Carlos Reyes dirige el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también es economista, y desde el Observatorio Fiscal trae... ¿Qué es lo que trae? Este es el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, 170 páginas más o menos, y pues tan interesante como lo que está aquí es lo que no está.
Y hablaremos de eso y tiene que ver, yo creo que en algún momento la discusión sobre presupuesto. Datos varios, voy a tirarles unos datos para que nos ubiquemos en distintos aspectos de la economía global y local. Y todavía no es el dato del PIB. El Brent, el petróleo, está a $60, está más o menos quieto ahí, ¿cierto? Sí. $60 es un buen precio para un país petrolero como Colombia, que no tiene petróleo, pero que es lo que exporta. La bolsa de Colombia, el índice Colcap, eso es de hoy, así reaccionó ante el dato del PIB, neutro, ¿no? Básicamente. El dólar en pesos colombianos está en 3.449 pesos. El crecimiento de China del segundo trimestre del 2019 fue de 6,2% el PIB, y suena hartísimo, pero fue el más bajo en 30 años. Y el índice Dow Jones es uno de los índices bursátiles más representativos de Estados Unidos. Creció hoy ligeramente 0,39%. Hablemos un poquito y antes de entrar al dato de lo que está pasando afuera y de por qué Bloomberg, por ejemplo, habla de recesión, los escándalos y armar temor en la economía a veces vende en la prensa económica, pero hay señas de verdad preocupantes, Luis Carlos. Bueno, o sea, yo creo que a todo el mundo lo tiene muy inquieto cosas como esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Cuando nos metemos a hacerle restricciones al comercio internacional, todos pierden, nadie gana, y yo creo que es sensato que esto sea una fuente de Sí. preocupación. Entonces, pues yo empezaría por ahí. Eso no es para nada positivo y no muestra señales de que vaya a parar pues durante este gobierno de Trump. Edna, ¿usted qué ve? Yo veo un panorama internacional complejo. Tenemos señales fuertes, esta guerra comercial, Estados Unidos, Sí. China, la economía alemana, la economía europea en general, creo que nos da señales de que la economía del mundo no va bien. Y eso ante una economía frágil como la colombiana, pues me sitúa un poco en esos nubarrones que veíamos al principio, porque Colombia es un país muy vulnerable hacia eso que ocurre en la economía internacional. Y ahorita hablamos de por qué usted cree que ese es el caso, Eric. Yo veo mucha incertidumbre en muchos planos. Digamos, el tema de Alemania es preocupante porque las exportaciones se caen. En Colombia, el tema migratorio, pero no solamente en Colombia, en otros países el tema migratorio, el tema también de cómo los inversionistas están pasando de un lado a otro, el aumento del oro, por ejemplo, como un reflejo de esa incertidumbre, los títulos de tesorería, los cambios en las tasas de interés. Hay una incertidumbre muy profunda en muchas partes. Y lo dejo a usted de último, que hoy es la visión del gobierno un poco. No, pues adicionalmente a lo que ya dijeron ellos, con lo que concuerdo totalmente, mencionar que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro en Estados Unidos se invirtió. Eso es una señal, digamos que las recesiones estadísticamente siempre han venido precedidas por una inversión de la curva de rendimientos. Podemos A ver, esta sí hay que decir. Entonces, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son los títulos de deuda que emite el gobierno, así como el gobierno de Colombia está endeudado, el gobierno de Estados Unidos está endeudado a diferentes plazos. Pero el gobierno de Estados Unidos es muy buena paga. El gobierno de Colombia también. Sí, pero digamos que el gobierno de Estados Unidos es una inversión muy poco segura. riesgosa, ¿cierto? Entonces, cuando hay nerviosismo internacional, la gente que tiene plata en lugares de alto o de moderado riesgo dice, yo veo nubarrones, entonces voy a meter la plata en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y eso lo que genera es que el rendimiento de esos bonos disminuye, y eso es lo que usted se refiere como la inversión de la curva. No, yo me refiero a algo un poquito más sutil y, digamos, vale la pena entrar en el detalle. El gobierno se endeuda a diferentes plazos. Entonces yo le puedo decir, Daniel, présteme a un año, Daniel, présteme a 6 meses, y usted me va a decir qué interés me cobra a un año o a 6 meses. Probablemente si le pido un año me cobre una tasa de interés más alta que si es a 6 meses, porque es a un plazo mayor. Eso generalmente es así. A veces cambian esas relaciones y me prestan más caro a plazos más cortos. Eso es lo que se llama una inversión de la curva de rendimientos. Generalmente, cuando se da ese tipo de fenómeno raro, extraño, Sí. algún tiempo después
entra en recesión la economía. Eso ha llevado a muchos analistas a decir que posiblemente venga o sea inminente una recesión en los Estados Unidos. Ok, y eso es lo que, quiere decir que hay un apetito grande por el dólar estadounidense, que es una inversión muy segura. Que hay una demanda grande por liquidez a términos cortos versus términos altos. Necesito la plata pronto, ahí tengo una angustia y eso presiona la tasa de interés de corto plazo al alza. Ok, yo voy a contrastar y antes de llegar al dato, lo que decía el gobierno más o menos hace algunos meses acerca de cómo esperaba que se fuera a desarrollar ya el crecimiento de la economía colombiana para contrastarlo con cómo fue. Y esto lo saco de una cita del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entonces, esta es la reciente, esto es antes de que saliera este dato. Para crecer al 3,6% a fin de año, en el segundo trimestre debemos crecer por encima del 3%. No voy a pelear por décimas, pero creo que vamos a crecer por encima del 3%. Sin embargo, lo que mostró el PIB y el dato que entrega el DANE hoy es lo siguiente. Dame la siguiente, Juanse, la devolución del PIB trimestral. Que crecimos al 3%. No por encima del 3% y yo tampoco voy a pelear por décimas, pero no crecimos por encima del 3%. Pero esas décimas son muy importantes. Entonces ahí tengo el crecimiento por trimestres, desde el primer trimestre del año 2018. Recuerden que en la economía los economistas dividen el año en 4, en cada 3 meses, y estamos ahora con el dato del segundo trimestre del 2019. Es un dato que si usted lo compara con la tendencia que viene del 2018, y aquí está la discusión, algunos dicen como esto es un estancamiento, otros dicen esto es una reactivación. ¿Usted qué ve ahí, Luis Carlos? Bueno, yo creo que esto de pelear por décimas es una cosa de pronto importante en el corto plazo, pero me voy a poner aquí filosófico, ¿sí? O sea, usted acaba de mostrar la cifra del crecimiento de China, sí, que es un país que tiene un ingreso por persona comparable al nuestro, y yo creo que una buena pregunta es por qué estamos hablando de 3,6 o de 3 en vez de hablar de 6,2%. O sea, un mal año de China es una tasa de crecimiento del doble de un año bueno nuestro. Entonces, sí, en corto plazo... Se va a poner bien filosófico. O sea, bueno, ¿por qué China no crece? ¿Por qué Colombia no crece igual que China? Pero no, espérese, yo lo quiero aterrizar. No se ponga filosófico todavía, póngase práctico. El 3%, que fue una tasa ligeramente superior a lo que anticipaba el Banco de la República, por ejemplo, que anticipaba 2,8, si no estoy mal, Bancolombia que decía 2,6, es buena en unos sentidos y en otros sentidos parece que no implica que estemos disparados, como dice el gobierno. Sí, no, o sea, es ni un extremo ni lo otro. Sí, estamos por debajo de algunas proyecciones, por encima de algunas proyecciones. Estas proyecciones son... O sea, tienen un margen de error bastante grande, entonces ni para preocuparse mucho, perdón, voy a seguir filosófico, ni para ponerse súper optimista. Eric. Pues yo creo en lo mismo, pero sí hay una cosa que debemos a veces ir más allá del cuento del crecimiento. El crecimiento está muy bien, pero a veces estas peleas por décimas hacen que se nos olvide lo que está pasando atrás. Hay una cosa que a mí me preocupa y es el endeudamiento de los hogares. Y hay una cosa que es buena, pero tiene también sus dimensiones malas. Por ejemplo, el crédito de libre inversión ha crecido más del 20%. La tasa, digamos, de morosidad, bueno, ha estado relativamente estable. Sí. Pero si los hogares están endeudando demasiado, también es una cosa que puede prender algunas alarmas. Entonces, a veces, yo digo, bueno, está creciendo la economía, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Nos enfocamos en los sectores. Ok, la construcción. Ok, el comercio. Pero ¿de dónde viene todo esto? Si realmente es porque nos estamos endeudando cada vez más como hogares, sí, también hay que ponerle la lupa a eso. Porque definitivamente no es que estemos exportando más. No. Es que ese es el problema, que no es porque, digamos, bueno, ahora hay 40.000 empresas como Tecnoglass, como Argos, que están haciendo temas de innovación avanzada, nanotecnología, cada vez más programadores que realmente sí, estamos empleando. No, no es eso necesariamente. Y precisamente el tema de las exportaciones sigue siendo preocupante. 29% petróleo. El resto, bueno, ahí sí tenemos unos pedacitos pequeños, Carbón, pero otra parte, carbón, y allá vamos sumando Tengo acá. 50, café casi el 7%. Entonces, espérese, ya vamos y vamos a los sectores que usted me acaba de depreciar en términos económicos. Edna.
Yo creo que hay que mirar las cifras de crecimiento, no solo desde el punto de vista de los sectores, cuáles son los que más están creciendo y si eso también tiene una relación con cómo está la economía. Yo creo que la pregunta de fondo debería ser cuál es el modelo económico al que Colombia le está apostando. Todos están Claro, y entonces, no, porque la pregunta es cómo queremos crecer a una tasa superior si los sectores que deberíamos estimular no están siendo los estimulados. Mire, en este momento, cuando uno mira las exportaciones, tenemos una reprimarización de la economía total. 50% de las exportaciones son petróleo, carbón y oro. 18% café, flores y banano. Sí. O sea, nosotros tenemos 68% de nuestra economía en estos bienes primarios, de la exportación en estos bienes primarios. ¿Por qué no estamos estimulando, por qué el gobierno no estaría estimulando un crecimiento en sectores que puedan generar mayor empleo y mejor calidad de vida y mejoras en los hogares? Porque el gobierno no estimula, el gobierno permite que el mercado decida entre las mejores opciones. No, el gobierno estimula a los grandes. No, o sea, o lo hacen De pronto el problema no es el gobierno, sino el Estado. Si lo miramos pues, este estamos O sea, muy ustedes están muy filosóficos. Un momento, entonces, yo me devuelvo al dato del 3% y yo decía que este dato sirve para que todo el mundo diga y sostenga cosas contrarias, que vamos muy mal o que vamos muy bien. Yo quiero entender de ustedes, Carrasquilla dice lo siguiente, dame el de Carrasquilla reactivación, Juanse, por favor. ¿Qué es lo que dice después de este dato el ministro de Hacienda para darle la pauta a usted para que esté a tono con su jefe Wills? Tenemos que seguir trabajando porque la reactivación no tiene reversa y es más que claro que las medidas que hemos tomado en materia económica empiezan a verse tras este dato que nos entregó el DANE. Esa es la línea del gobierno. Sí, yo estoy en esa línea como miembro del gobierno. No, pero yo sí veo una reactivación, digamos que cuando uno mira el comportamiento del PIB trimestral, tocamos fondo en 2017, en el segundo trimestre estamos creciendo 1,3, en el segundo trimestre de 2018 crecimos a 2,9, ahorita vamos a 3, estamos viendo que la economía va creciendo, podríamos estar creciendo mucho más rápido, ojalá estuviéramos creciendo a tasas chinas, no es así, estamos creciendo pero aceleradamente. Pero entonces, venga, ayúdame a poner otra vez la de la evolución del PIB trimestral, porque aquí hay algo que yo no entiendo y tal vez es porque no entiendo bien estos datos y usted me puede explicar. Entonces, el DANE hizo una revisión del primer trimestre, perdón, del 2019, que lo había dado en 2,8, si no me equivoco, y entonces revisan el dato y dicen que es 3,1. Entonces ahora resulta que esa buena noticia frente al dato del segundo trimestre me da que el crecimiento dejó de ser tan alto como era. Entonces aquí yo no entiendo dónde está la reactivación realmente. Yo creo que es muy positivo que se haya revisado el dato al alza. Yo creo que es importante explicarle a la gente por qué cambian los datos que publica el DANE, eso es súper importante. El DANE va recogiendo datos, digamos, el PIB trata de ser la suma de del valor de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Obviamente no se puede tener información perfecta sobre todo eso y el DANE va recogiendo la información, poco a poco le va llegando, hace pronósticos y a medida que recoge más y más información tiene una mejor estimación, sí. Y por eso revisa los datos. Entonces es una buena noticia que con más información concluyamos que la economía creció más de lo que creíamos que había crecido. Sí. Entonces yo veo esa revisión como una buena noticia y nos hace más fácil completar el año con un crecimiento más alto. Sí, nadie nos quita lo ganado. Claro, pero lo que le quita la revisión del PIB del primer trimestre es la tendencia de crecimiento. O lo que uno podría decir también es una reactivación. Sí, pero yo lo comparo, digamos, más con la tendencia a más largo plazo, no solamente con el dato inmediatamente anterior. Si uno mira hacia atrás, pues la tendencia, una décima para arriba, una décima para abajo, es al alza.
Nada. Todos suspiran. No. Lo que pasa es que cuando uno ve esta gráfica, fíjate que en el 2018, en el segundo trimestre del 2018, la economía creció al 2.9, o sea, muy similar al crecimiento que tenemos en este trimestre. Entonces, claro, a mí sí me inquieta escuchar, pues, por ejemplo, las frases del ministro Carrasquilla un poco es, las medidas que hemos tomado están dando sus frutos. Yo me pregunto cuáles, digamos, qué medidas son cuando es un crecimiento bastante similar al mismo trimestre del año para hacer comparables los dos periodos similares. Para mí, particularmente, creo que se tenía una apuesta muy grande con la ley de financiamiento y no está bien decir que ya se están viendo efectos de la ley de financiamiento en el crecimiento. Es muy corto plazo, pero además lo que está, pues lo que dio la ley de financiamiento es una reducción del ingreso del Estado, finalmente. Pero hay una cosa que hay que decir con mucha conciencia. El ministro tampoco puede salir a decir todo es un desastre, nos va a ir muy mal. No, o sea, él tiene que partir Ocupar su también rol. exacto, ocupa su rol y eso es muy importante porque nos están mirando desde mercados internacionales. Tiene que decir obviamente la verdad, pero la forma en que está formulando esto es muy importante para cosas que pueden pasar después. Es decir, usted está diciendo que hay que aceptar un grado de teatralidad y optimismo desmesurado del ministro de Hacienda porque él cumple... Hay que ser realista, siempre van a hablar así y nosotros tenemos la tarea de ver qué tan cierto eso es. Y en este caso podemos decir que hay cierta tranquilidad, pero claro, obviamente siempre va a ser muy optimista. Pero nosotros deberíamos enfocarnos en otros temas. El crecimiento es interesante, sí, pero ¿y qué pasa con el gasto? El gasto, eso sí es un problema. A usted le preocupa mucho el gasto. Hablamos de economía esta noche. Estamos trinando con el hashtag francamente billete. ¿Cómo está usted de billete? Colombia creció 3% en el último trimestre y seguimos hablando de esto en el contexto difícil internacional después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de economía esta noche. Francamente, billete, ¿cómo está el billete en Colombia? Hoy tuvimos el dato del crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 2019. Ese dato nos dice que Colombia creció al 3%, creció al 3,1% en el primer trimestre, a 3% en el segundo trimestre, y el gobierno insiste en que lograremos crecer en general, en todo el año, al 3,6%. A ver, yo no soy bueno para hacer cálculos, pero para alcanzar esa meta, más o menos ¿a cuánto hay que crecer en los próximos 2 trimestres? Como 4 y... Exacto. 4 los dos. 4-2. Más del 4. Más del 4. Ese es el Sí. problema. Ese es el reto. Bastante difícil. Hágale. No, digamos que la meta inicial al principio del año era 3.6. Ustedes vieron en el marco fiscal, teníamos posibles escenarios al alza y posibles escenarios a la baja, y eso se escribió en junio. Hoy en día, si uno mira, las cosas se dieron más hacia la baja, el entorno externo no ha sido favorable. Es posible que haya que revisar esa meta. De todas maneras, vamos a tener un crecimiento a final de año muy positivo. No estoy seguro que 3.6, pero bastante por encima del 3, y eso es muy positivo. Lo vi bien, ok. Ese es el pronóstico que mantiene el gobierno en un entorno difícil. Miramos los sectores que usted me devaluó, los sectores de crecimiento, donde decía, pero mire, aquí tengo los que más crecieron, están entre los que usted mencionaba, el tema de los créditos. Comercio. Aquí tengo un comparativo año del 2018 al 2019, el mismo periodo comparable, que sí es mucho mejor, digamos, en este caso. Entonces, comercio al por mayor, gasto interno, ¿no? Aquí en Colombia creció 4,8%, actividades financieras y de seguros. Ahí están todas las platicas que están sacando los colombianos para comprarse esas cosas en el comercio al por mayor y al por menor. Gasto interno, información y comunicaciones, actividades profesionales y técnicas, administración pública, defensa, educación y salud, ese es el Estado, actividades inmobiliarias. ¿Algún comentario sobre esta ronda? Me quedan más sectores. Pues yo quiero decir, eso puede verse muy bien, pero eso es preocupante. Ahí ¿Por qué? sí me paso al nubarrón. ¿Dónde está la industria?
¿Dónde está la transformación productiva real del país? Espérese, la industria está bien abajo. Por eso. Pero no es de los principales. Y fíjense que el problema de eso es, eso refleja muchas cosas de la economía colombiana. Y nos alegramos por el sector inmobiliario, por el sector seguros. A mí realmente eso no me alegra mucho. Eso es un reflejo también de esta economía que está, por ejemplo, la de Bogotá, basada en servicios, sí, en gran parte en bancos. Los bancos están creciendo. Grandes empleadores los bancos. Grandes ¿no? empleadores, Claro. sí. De pocas personas. Con poco Exacto. Sí, sí, sí. Edna. Es que a mí me parece dramático ese cuadro, porque fíjate que, no sé si lo volvieran a poner, pero Todavía se lo ponemos. Todo el tema de profesionales y demás, fíjate que creció en el segundo semestre del 2018 en el 6.2. Sí. Aquí crece únicamente el 3.6%. Y eso es súper importante. Y eso, Hábleme un poquito de ese sector. mira, están todas las actividades, los servicios profesionales, ¿cierto? Que son generadores de empleo también, Sí. o sea, son los que tienen una afectación directa, digamos, en el ingreso de de la los ciencia, hogares. la ciencia. Está decreciendo, o sea, su crecimiento no fue tan superior como fue en el 2018. Y yo coincido con lo dramático aquí, es que los sectores que más generan empleo, por ejemplo, que es la industria, pasó de crecer 2.9% en el primer trimestre a crecer solamente el 0.6% en el segundo trimestre. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con la industria? O sea, ¿Qué pasa con la industria? economía Entonces, del dame país? la segunda de esta de sectores, por favor. Que ahí están entonces los sectores que ustedes mencionaban. Exacto, ahí está. Fíjense en la construcción que estaba de caída en el segundo trimestre de hace un año, en 2018, aquí, y venía muy mal. Había creo que decrecido más de 5% en el primer trimestre. Rebotó. Rebotó al menos Sí. y ya está en positivo. Industria manufacturera, mala, muy regular. Explotación de minas y canteras, el sector ni siquiera la minería funciona ahí bien en crecimiento. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, Mira 1,5%. esa caída. Un sector importante para el empleo, sobre todo el empleo rural. Suministro de electricidad, eso es un indicador de qué tanto está demandando la economía de los industria. sectores industriales. Luis Carlos, y actividades artísticas de entretenimiento y recreación. Tiene La economía economía naranja. naranja. Economía naranja. Él tiene su economía naranja. Bueno, No se la van a montar a Daniel con eso. Yo creo que aquí hay una cosa que hay que reconocer, y es que incluso, o sea, digamos, si uno fuera a tomar por un momento la posición del gobierno, en realidad uno tendría que decir que la gran apuesta que se está haciendo es el recorte de impuestos a las empresas en la ley de financiamiento, y Sí. que incluso si el gobierno tuviera razón en esa apuesta, que es algo que yo dudo bastante, pero digamos que la tuviera, incluso deberíamos estar esperando resultados muy a largo plazo. Y esto es algo que pasa con el análisis económico mucho. Si vamos a un contexto en el que no estemos tan amarrados emocionalmente, en este momento la economía de Estados Unidos le está yendo pero fantástico. Y Trump está tomando crédito por eso. Cuando Sí. cualquier análisis económico medianamente serio va a decir esto es el resultado de 8 años de políticas correctas de la administración Obama, sobre todo empezando con lo que hicieron en empalme con la administración Bush, ¿sí? Entonces yo creo que que es una tragedia, ¿no? Es la tragedia de ser gobernante, ¿no? Porque entonces a uno lo culpan por la economía, es decir, en un país como Colombia, claro. que tiene muy poco que hacer frente a los problemas económicos externos, lo culpan por la situación actual, tiene que tomar medidas sobre las cuales nunca va a poder ver los efectos pasó porque se acá. toman Claro, mucho tiempo. Claro, y entonces en cierta medida lo que El está Estado. haciendo el gobierno, pues lidiando con las expectativas o sea, con lo que pasa con estos datos que van saliendo, es pues tratando de matizarlos de manera positiva, diría Sí. yo, creyendo en la apuesta que está haciendo, ¿sí? Ahora hay una discusión acerca de si esa apuesta se debió hacer y pues a eso hay respuestas ¿Y interesantes. qué dice aquí el actor de nuestra tragedia, que es hoy Daniel Luis? Varios puntos. Primero, comercio está creciendo muy bien, más que todas las Sí. otros sectores. Eso es muy positivo porque es un sector muy intensivo en empleo. Es un sector que demanda mucha mano de obra y este buen dato de crecimiento se debería ver en el futuro en presiones, digamos, a la baja en la tasa de desempleo. Eso es un primer punto. Segundo punto, la ley de financiamiento, que es la gran apuesta del gobierno.
¿dónde se debería ver la ley de financiamiento? Yo estoy de acuerdo con Luis Carlos en que esto no se ve inmediatamente, que deberíamos empezar a ver temprano, que las empresas invierten, ojalá inviertan en maquinarias nuevas, en equipos nuevos, renuevan Pues sus plantas, su deduciendo el tecnología. IVA de todos los bienes Exacto. de capital. Y la pregunta es, ¿eso lo estamos viendo muy claramente? La inversión está creciendo de manera importante, la inversión en maquinaria de equipo está creciendo al 15%, cosas así. Las importaciones están creciendo de manera importante, eso de pronto a primera vista no se ve bien, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos importando? Importando nuevas máquinas, nuevas tecnologías, estamos renovando, digamos, las industrias, estamos complejizando todo el proceso productivo colombiano. Eso es muy positivo. Estamos haciendo de la economía colombiana una economía más moderna y lo estamos viendo ya. Y entonces, digamos, le damos la razón que esto necesita un compás de espera, a pesar de que ya llevamos un año en términos de Pero la lo economía, estamos viendo. eso es muy corto. ¿Dónde esperaríamos ver un rebote en el futuro? Entonces, usted nos está diciendo, y si lo entiendo bien, espérense que el dato de la industria va a mejorar mucho más. Yo lo que estoy diciendo es que cuando uno mira el PIB por el lado de la demanda, la inversión está creciendo de manera muy importante hoy y la inversión, dentro de la inversión, los colombianos invierten en casas, en construcciones y en máquinas, en maquinaria y equipo. Así lo divide el DANE. Y la inversión en maquinaria y equipo está creciendo, me parece que es 15% el dato, es una cifra muy importante. Edna. Yo tengo varias anotaciones a lo que estábamos discutiendo. Lo primero es llamar la atención en el crecimiento del sector agropecuario. Es que en el dato que nos mostraban pasó de crecer el 5.4 en el segundo trimestre del 2018 al 1.5. ¿Sí? Ese dato a mí me preocupa. O sea, yo digo, Colombia debería apostarle fuerte a todo lo que tiene que ver con el agro, y eso no se está viendo reflejado. Es el problema catastral. Claro, y ahí tenemos el problema catastral y Bueno, tenemos hay el un problema de la catastro tierra, el multipropósito que catastro está en proceso. multipropósito y demás, ¿sí? Que Colombia pues tiene que apostarle decididamente y demás. Pero lo segundo, yo quisiera tener el optimismo de Daniel frente a la ley de financiamiento. No, pero espérese, si alguna vez está en el gobierno, eso lo va a adquirir No, claro, y he estado, digamos, en el gobierno, pero lo que es claro es que la ley de financiamiento lo que hizo, y las proyecciones, el mismo ministro lo ha reconocido, y en el marco fiscal de mediano plazo ya está reconocido, el ingreso del Estado va a caer, el ingreso va a disminuir. Entonces, ese es un efecto dramático de la ley de financiamiento. O sea, yo entiendo que la apuesta puede ser, bajémosle los impuestos a las empresas, tengamos estas deducciones, estos tratamientos diferenciales para ellos, pero miren, las últimas 4 reformas tributarias han tenido dentro de su exposición de motivos el mejoramiento del empleo. Y eso no se ha dado. O sea, vía empleo usted no va a mejorar, vía tributación usted no va a mejorar el empleo. Y lo que sucedió en la ley de financiamiento es que vamos a bajar los ingresos del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que el déficit se nos va a aumentar. Esto me sirve antes de irme a la pausa. Y está hablando de... aquí hablamos mucho de la ley de financiamiento. La ley de financiamiento le reduce los impuestos a las empresas. Eso significa que el gobierno va a recaudar menos impuestos y lo hacía con la suposición de que eso iba a generar crecimiento económico. Si ese crecimiento económico no se da, y de esa forma no se recogen más impuestos, entonces va a haber un faltante que en medio de una economía global que disminuye su paso de crecimiento puede ser problemático para Colombia, y de eso hablamos, del futuro, de cómo estamos encaminados en ese futuro y de qué pasaría si ese futuro se pone difícil realmente. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:42 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos sobre Colombia en esta transición económica difícil que se ve hacia el futuro. También les tengo noticias sobre el futuro de este canal. Llegará muy pronto Red Más Conexión, un nuevo espacio de análisis de noticias e información por la mañana. Estén muy pendientes, tendremos más noticias acerca de esto. Pero, y antes de volver a la economía colombiana, estamos en tiempos de elecciones y esto nos da a veces depresión, pero también divertimentos en las redes sociales. Esto es Enredados. Nos
enredamos con estos curiosos videos de dos candidatos que participarán en las próximas elecciones regionales aquí en Colombia. Parece que este tema de las campañas se está descontrolando. Hola, gente de Villa del Rosario. Si están cansados de votar por gente que llega al poder y se hacen los maricas, los invito a que voten por un marica de verdad que tiene las ganas y las fuerzas para luchar por ustedes. Él practica artes marciales, tiene su capacidad, o sea que tiene la fuerza para luchar por la ciudad. ¿Cuál es su favorito? ¿Ustedes qué opinan de este tipo de videos? @Zona Franca en Twitter. Nos vemos mañana con más enredadas. Eso es lo bello de las elecciones regionales. Todos los nichos de la sociedad se pueden expresar. ¿Seguimos? Terrible. Quedamos Filosofando. atónitos. Quedaron atónitos, pero tranquilos que después de las elecciones la economía se reactivará. Yo me imagino que las elecciones tienen un peso en la percepción un poco que hay acerca del país y de la incertidumbre. Sin duda, y también sobre el PIB, sobre el gasto del gobierno. En años electorales vemos un repunte en lo que llamamos consumo público, el gasto de gobierno, especialmente de los gobiernos locales. ¿Y por qué? Pues, No, que la responda alguien más. Yo no. ¿Y por qué? Bueno, no, obviamente el gobernante, el incumbente, quiere mostrar que está haciendo cosas precisamente cuando el electorado se acuerde de esto. ¿Sí? Para O sea, ayudarle al candidato que seguramente está apoyando de manera soterrada, porque en este país los gobernantes que hacen política no pueden hacer política. sí, pues básicamente sí, es un está la fenómeno ley muy de bien garantías, observado y ¿no? no solo aquí, en muchas, o sea, es, digamos, un hecho de la vida económica, de la economía política en el mundo, yo diría. Mirando hacia el futuro, entonces, ¿cómo estamos parados si la cosa afuera deja de ponerse difícil como está ahora a ponerse grave o seria posiblemente? Se hablaban de algunas señas que pueden indicar una recesión global. Y aquí tal vez el tema del peso. Y de la devaluación que ya ha sufrido el peso es importante comentarla. Aquí hicimos como una comparación de la devaluación en solo un mes del peso colombiano frente a otras monedas. Y estamos en línea con lo que ha pasado en otros países. El peso colombiano ha perdido el dato de hace un mes a hoy 7,7% frente al dólar. El real brasileño lo mismo, el peso mexicano 3% y el rand surafricano. Pongo países que son economías emergentes de un tamaño. No, en el tamaño así no son tan comparables. Pero bueno, economías emergentes como Colombia. ¿Y eso qué nos dice? La gente entiende que el dólar está caro, pero ¿eso por qué es importante o por qué no es importante? Pues, es importante en la medida que es una forma de expresar que somos más pobres en nuestra capacidad adquisitiva. El peso pierde su capacidad de compra. ¿Quién lo siente? Basta con ir a otro país, con cambiar los pesos por dólares y se van a dar cuenta que con los pesos van a poder comprar menos cosas. Claro, entre esas, pagar la deuda, que está en dólares. Que es muy Y yo ahí tenía unas preguntas que 30% de la deuda está en dólares. 30% de la deuda y el resto Aproximadamente en pesos. en pesos. Se le debe a Banqueros, a inversionistas privados colombianos, etc. la ¿Algún banquero en deuda. particular? ¿O no? La deuda, ¿cómo se paga? O sea, Colombia tiene una deuda y ustedes en el Ministerio de Hacienda dicen, tenemos una deuda en dólares y me imagino que cada mes hay que pagar una cuota. Sí, digamos, se van venciendo los plazos de la deuda, diferentes títulos tienen diferentes plazos y poco a poco se Pero van entonces pagando. Colombia tiene una cuenta en dólares afuera, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces ustedes deciden, este mes se devalúa mucho el peso, yo mejor pago mi cuota en dólares con la cuenta que tengo afuera. Ese es un punto muy importante. Una parte de de la devaluación tiene un efecto neutro porque Colombia tiene activos en moneda extranjera.
Y ustedes Y por deciden, eso. este mes lo pago con las cuentas que están afuera. Claro, el próximo crédito mes. público tiene un manejo muy, digamos que sofisticado para optimizar la forma en la que se va emitiendo y se va pagando la deuda, se va amortizando, etcétera. Ok. ¿Por qué además de que sea más caro viajar a Estados Unidos es grave que el peso se devalúe, Luis Carlos? Bueno, quiero resaltar de hecho que tiene una cosa positiva y es para nuestros exportadores, ¿no? Si nosotros exportamos, nuestros productos son más baratos sin que nosotros nos represente menos ingreso en pesos, eso está bien. Una cosa, sin embargo, que sí es preocupante es que quizá aparte de la devaluación de las monedas en países en desarrollo a causa de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, eso esté reflejando más incertidumbres acerca de la economía colombiana. Y un problema que vienen avisando desde que pasó la ley de financiamiento es que financiar esos recortes de impuestos a las empresas es algo para lo cual el gobierno parece estar preparado a vender empresas del Estado y bueno, eso genera desconfianza entre los inversionistas internacionales. ¿Cómo se va a financiar eso? El año pasado nos habían dicho, habían tratado de subir el IVA a la canasta familiar para financiar ese recorte de impuestos, pero eso no se logró, era una medida muy poco popular. Y todavía veremos cómo se va a financiar. Afortunadamente tenemos al subdirector de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda en este panel que después de comerciales responderá su pregunta, Luis Carlos. Ya volvemos. Pero tengo que hablar del dólar primero también. Ya volvemos. Estamos en directo desde Bogotá. Antes de salir, se hacía Luis Carlos Reyes una pregunta. ¿Cómo va a pagar el gobierno todo lo que no está recogiendo con las exenciones de impuestos, reducción del impuesto a la renta de las empresas? Si la economía no crece lo suficiente, se preguntaba, ¿va a vender activos del Estado? Y aquí Daniel Wills nos puede ayudar con esa pregunta. Sí, claro que sí. Antes de referirme a ese tema, que me parece súper importante discutir, quería discutirme a si los colombianos están perdiendo poder adquisitivo con la depreciación. Sí. Nuestros modelos de inflación nos dicen que no, que la inflación no se está saliendo de control, que las expectativas de inflación se encuentran ancladas. Entonces, pues, de pronto sí, a los que van a Miami les va a salir un poquito más caro. A los que no van a Miami, la inflación se mantiene bajo control. Eso no quiere decir que una tasa de cambio depreciada no tenga problemas y deba preocuparnos en ciertos aspectos. Con respecto a la pregunta de Luis Carlos, yo creo que acá lo que hay es una visión de Estado y un modelo a largo plazo. La apuesta es por un Estado, digamos, que no le coja una parte grande a las empresas, un poco le está tirando el balón a la cancha de las empresas, diciéndoles, vamos a bajar los impuestos, el balón está en su cancha, inviertan, generen empleo, y eso, digamos, poco a poco, a largo plazo, se compensa con una reducción gradual de los gastos.